Llegamos a ustedes con la palabra de vida para permanecer en el amor y en la luz. Es miércoles 3 de abril. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para encontrar su gloria?». Cuando llegaron cerca del pueblo, él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: «¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Mensaje de la palabra de Dios. Bien, bueno, aquí además de una de las características y significativas apariciones de Jesús resucitado a los apóstoles, hay claramente una intencionalidad catequética, ¿no?, que tiene aspectos muy hermosos para quienes tenemos fe y para quienes creemos en Dios, ¿no es cierto? En primer lugar, Jesús camina con nosotros. Él camina con nosotros a nuestro lado, que nos demos cuenta o no, que seamos conscientes de su presencia o no, Él camina a nuestro lado. O sea, se acerca al ser humano, ¿no? Y se acerca al ser humano para levantarle el rostro triste, caído, frente al fracaso, frente a la tentación del desánimo o de la huida, como era el caso de estos peregrinos de Emaús. Y los vuelve a poner en camino, ¿verdad? Eso es lo que hace. Pero además hay, digamos, como un método evangelizador que utiliza Jesús de hablarles, de catequizarlos, de hablarles sobre las Escrituras. Y esto nos lleva a la conclusión lógica de pensar que realmente no podemos reconocer el rostro de Dios si no tenemos conocimiento de las Escrituras, ¿no? Jesús, antes de mostrarse, ¿no?, en el signo sacramental, el pan partido, los catequiza a través de la palabra, ¿no es cierto? Y eso es muy importante a la hora del anuncio. Catequizar con la palabra, con la Biblia, ¿verdad? Y después, el último y gran signo, ¿no?, es que cuando, después de haberlos catequizado, están listos para reconocer su rostro, el de siempre, pero resucitado, desaparece de su vista justamente en el momento en el que parte el pan. Ese pan que había partido muchas veces, en tantas veces había compartido el pan con los discípulos, cuando parte el pan y los lleva a la última cena, lugar de la despedida, antes de morir, ahí se le abren los ojos y lo reconocen. Pero para Jesús era importante el mensaje que les dejaba, que el Jesús de Nazaret de carne y hueso ya no estaba más. Ese ya no podía estar más, porque su cuerpo lo habían, digamos, masacrado, pero quedaba la resurrección. Quedaba el Jesús en estado de espíritu puro, podríamos decir, ya en la plenitud, no condicionado por la carne, los huesos, el espacio y el tiempo, sino en la libertad y la plenitud que le daba la resurrección. Y entonces Él se revelaría y se mostraría así, pleno, más allá del espacio y del tiempo, en el signo sacramental eucarístico, donde realmente Jesús vive y sigue acompañando la historia, sigue interviniendo en la historia, sigue haciendo milagros, sigue sanando, no ya el de carne y hueso, sí el signo sacramental místico
que edifica el cuerpo vivo de Cristo, que es la Iglesia, y entonces la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía, que nutre, edifica y hace visible la Iglesia, es el único modo en el que ahora los creyentes tenemos la posibilidad de verlo, de tocarlo, de escucharlo, de interactuar con Él. Que la mirada de Cristo te guarde, el amor de la Virgen consolata te custodie, descienda sobre tu casa, tu trabajo, tu familia, su santa y divina bendición.